Dicen que la primera vez que te engañan duele, pero la segunda vez ya es tu decisión. Nunca pensé que yo sería ese tipo de mujer, la que ve señales y decide ignorarlas, la que siente que algo no está bien, pero se convence de que todo está en su cabeza. Mi nombre es Valeria, y sí, soy inteligente, o al menos eso pensaba, antes de conocer a Diego. Vivíamos en el mismo edificio, mismo ascensor, mismos pasillos, mismos horarios. Todo empezó con miradas, luego conversaciones cortas, y después, sin darme cuenta, ya estaba dentro de su apartamento, riéndome como si lo conociera de toda la vida. Diego tenía algo peligroso. Sabía exactamente qué decir, cómo mirarte, cómo hacerte sentir especial, incluso cuando no lo eras. Los primeros meses fueron perfectos, o al menos eso creía, hasta que llegó la primera duda. No fue nada grande, ni una escena dramática, ni una llamada sospechosa. Fue algo peor, un cambio, pequeño, pero constante. Mensajes que contestaba más rápido de lo normal, pero no a mí, sonrisas frente al teléfono, que nunca explicaba, y ese maldito instinto que no me dejaba en paz. Una noche, mientras él se bañaba, vi su teléfono. No iba a revisarlo, de verdad no iba a hacerlo, pero apareció una notificación, un nombre que no conocía, y un mensaje que decía: «Anoche no dejo de pensar en ti». Sentí como el estómago se me cayó al piso, las manos me temblaban, pero aún así abrí la conversación. Había más, mucho más. No eran solo mensajes, eran insinuaciones, recuerdos, promesas, como si lo que tenía conmigo no fuera suficiente. Cuando salió del baño, no grité, no lloré, no hice escándalo, solo lo miré. ¿Quién es ella? Diego ni siquiera se sorprendió. Suspiró, como si yo fuera el problema. Nadie, solo hablamos por mensaje, nunca ha pasado nada. Lo dijo tan tranquilo, tan seguro, que por un segundo dudé de mí. Valeria, tú sabes cómo eres, exageras todo. Ahí estaba, haciéndome sentir loca, otra vez. Y lo peor es que funcionó, porque en lugar de irme, me quedé, porque en lugar de terminar, lo perdoné. A veces no es que no veamos la verdad, es que no estamos listas para aceptarla. Esa fue la segunda vez, y aunque en ese momento no lo sabía, también fue el inicio de mi error más grande, porque la tercera vez ya no iba a doler igual, iba a doler peor. Lo peor no es descubrir una mentira, es darte cuenta de que todos la veían menos tú. Después de esa conversación, decidí seguir. Sí, lo perdoné. Me repetí 1000 veces que solo eran mensajes, que no había pasado nada, que Diego no sería capaz de cruzar esa línea. Y por un tiempo logré convencerme, hasta que el edificio empezó a sentirse diferente. No fue algo inmediato, fueron detalles, miradas que antes no estaban, silencios incómodos en el ascensor, vecinos que parecían saber algo, pero no decían nada, y ese presentimiento, ese que ya conocía demasiado bien. Una tarde bajé a revisar el buzón. Todo parecía normal, hasta que escuché mi nombre. La del 3B, sí, la novia de Diego. Mi cuerpo se tensó, no volteé de inmediato, pero el corazón ya me latía demasiado rápido. Cuando lo hice, 2 vecinas se quedaron en silencio. Sonrieron, pero no era una sonrisa amable, era de esas que vienen con información detrás. Esa noche entendí que ya no era una idea mía. Había algo más. Horas después, cuando regresaba al apartamento, me encontré con ella, Laura, la esposa del vecino del 2F. Nos miramos unos segundos, como si ambas supiéramos que esa conversación iba a ser incómoda. Valeria, dijo con cuidado, ¿puedo hablar contigo un momento? Asentí. No sé por qué, pero algo dentro de mí ya se estaba preparando. No quiero meterme, pero creo que deberías saber esto. Respiré hondo. He visto a Diego con otra mujer. Sentí como el mundo se detenía. Aquí, en el edificio. Mi garganta se cerró. No sé qué tipo de relación tienen ustedes,
ni me corresponde. Pero no me sentiría bien quedándome callada. No pregunté detalles. No porque no quisiera, sino porque ya no los necesitaba. Todo empezó a encajar solo. Las ausencias, las excusas, las veces que evitaba mirarme a los ojos. No eran coincidencias. Nunca lo fueron. Gracias. Fue lo único que pude decir. Subí a mi apartamento con la mente en silencio. Pero no era un silencio de paz. Era un silencio peligroso. Porque por primera vez dejé de justificarlo. No necesitaba más pruebas. Necesitaba aceptar lo que ya sabía. Esa fue la tercera vez, y también la última. Cuando Diego llegó esa noche, yo ya no era la misma mujer que lo había perdonado. ¿Todo bien?, preguntó, dejando las llaves como si nada. Lo miré, pero ya no con amor, ni con duda, con decisión. Sí, todo está perfecto. Y él sonrió, sin saber que acababa de perderme. Porque esa noche no iba a discutir. Iba a empezar algo mucho más frío. No fue el engaño lo que me rompió. Fue darme cuenta de que ya no me importaba perderlo. Esa noche no discutí, no le reclamé, no le mencioné lo que Laura me había dicho. No le pedí explicaciones. Hice algo que Diego nunca esperó. Me quedé en silencio. Vivíamos en el mismo edificio, pero no en el mismo apartamento. Al principio eso había sido emocionante. Cada uno con su espacio, pero lo suficientemente cerca para sentirnos juntos. Ahora era perfecto, porque me permitía alejarme, sin que él lo notara de inmediato. ¿Seguro que estás bien?, me preguntó mientras se quitaba la chaqueta. Sí, respondí, tranquila. Y por primera vez no estaba mintiendo, porque ya no estaba triste, estaba decidida. Esa noche, mientras él dormía en su apartamento, yo estaba en el mío, despierta, pensando, recordando cada vez que dudé de mí, cada vez que lo defendí, cada vez que lo elegí, incluso cuando él ya no me estaba eligiendo a mí. Y fue ahí, en medio de ese silencio, cuando tomé una decisión. No iba a volver a ser la misma mujer, no iba a seguir siendo la que perdona, la que entiende, la que espera que él cambie. No, esta vez iba a ser yo quien cambiara las reglas. Los días siguientes fueron diferentes. No para él, para mí. Empecé a salir más, a contestar menos, a no estar disponible cuando él quería, y fue en una de esas noches cuando pasó. No fue planeado, ni romántico, ni especial. Fue claro, directo, real. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me miró como si yo importara, sin juegos, sin mentiras, sin excusas, y yo no lo detuve. Esa noche, mientras estaba con otra persona, esperaba sentir culpa, remordimiento, dolor, pero no sentí nada de eso. Sentí algo peor, tranquilidad. No fue venganza, fue el momento en que entendí que ya no lo quería. Cuando regresé a mi apartamento, me miré en el espejo, y por primera vez no vi a la mujer que había sido. Vi a alguien que ya no estaba dispuesta a seguir perdiendo. Al día siguiente, Diego me escribió. Te extraño. Leí el mensaje. Sonreí. Y no respondí, porque ya no se trataba de él. Se trataba de lo que yo estaba a punto de hacer, porque si algo había aprendido, es que algunas personas no entienden con palabras, entienden con consecuencias, y yo estaba lista para dárselas. Esa noche no solo terminé con él, empecé algo que iba a cambiar todo el edificio. No todas las venganzas empiezan con gritos, algunas comienzan en silencio. Terminé con Diego 2 días después, sin drama, sin lágrimas, sin escenas. Creo que esto ya no funciona, le dije mirándolo directo. Frunció el ceño, confundido. ¿De qué hablas? De nosotros. Se rió, como si fuera un chiste. Vamos, Valeria. Estás exagerando otra vez. Siempre era lo mismo. Pero esta vez no discutí. Cuídate, Diego. Y me fui, así, sin explicaciones largas, sin darle la oportunidad de convencerme.
porque ya no había nada que salvar. Los días siguientes fueron extraños. Él empezó a buscarme más. Mensajes, llamadas, excusas para verme en el edificio. Pero yo ya no estaba disponible. Vivíamos en el mismo lugar, pero ahora éramos completos desconocidos. Y eso lo estaba volviendo loco. A veces ignorar a alguien duele más que cualquier discusión. Una noche, mientras subía por las escaleras, lo escuché. Valeria, me detuve. No por él, sino por costumbre. ¿Ya me reemplazaste?, preguntó con esa mezcla de orgullo herido y sarcasmo. Lo miré. Tranquila. No, Diego. Me reemplacé a mí misma. No respondió. Y no hizo falta. Porque por primera vez no tenía el control. Esa misma noche todo empezó. Esperé a que el pasillo estuviera vacío, a que el edificio estuviera en silencio, a que nadie pudiera verme. Bajé lentamente, con el corazón latiendo fuerte, pero la mente fría. Me detuve frente a su puerta. 3B. Respiré hondo y sonreí. No por maldad, sino por claridad, saqué lo que había preparado y sin prisa empecé. El sonido fue suave, pero suficiente. El olor, imposible de ignorar. Las manchas comenzaron a caer por la puerta, lentas, visibles, desagradables. Después, el grafiti, grande, claro, sin miedo, asqueroso, deja de dejar basura en las áreas del edificio. Me alejé un poco, lo miré. Perfecto, pero faltaba algo, la pieza clave. Saqué el papel, lo pegué justo en el centro. Ya me cansé de tus porquerías. 2F. Sonreí, porque sabía exactamente lo que iba a pasar. No quería destruirlo. Quería que alguien más lo hiciera por mí. Esa noche dormí tranquila, demasiado tranquila, hasta que a la mañana siguiente el edificio despertó, y con él el caos, gritos en el pasillo, puertas abriéndose, vecinos murmurando, y él, furioso. ¿Quién fue? Me asomé, como si no supiera nada. ¿Qué pasó? Su mirada estaba llena de rabia, pero también de duda. Miró la nota, luego el pasillo, y sin decir una palabra, bajó directo al 2F. Sonreí, porque justo ahí todo había empezado a moverse. Lo que Diego no sabía es que esa no iba a ser la única puerta marcada. Cuando haces que dos personas se odien, ya no necesitas hacer nada más. No tuve que esperar mucho. Diego no era de los que piensan, era de los que reaccionan, y esa mañana lo confirmó. Bajó directo al 2F. No tocó suave, no preguntó con calma, golpeó la puerta con fuerza. «Abre». Yo me quedé en mi piso, escuchando, porque en un edificio como ese todo se escucha. «¿Qué te pasa?», respondió Andrés desde adentro molesto. «No te hagas», gritó Diego. «¿Tú crees que soy estúpido?» Silencio. «No sé de qué hablas». «¿Ah, no? Entonces, ¿esto qué es?», dijo Diego mostrando la nota. «Ya me cansé de tus porquerías». 2F. Otro silencio. «Yo no escribí eso». «Claro, ahora te haces el loco». Las voces empezaron a subir, puertas abriéndose, vecinos mirando. El ambiente ya estaba tenso. No hubo golpes, pero no hacían falta. La guerra ya estaba declarada. Esa misma noche, Diego hizo lo que mejor sabía hacer, vengarse. El pasillo estaba oscuro, silencioso, exactamente como la noche anterior, pero esta vez no era yo, era él. Bajó al 2F con algo en las manos, sin hacer ruido, sin apuro, y empezó. Primero, extendió una mezcla espesa sobre la puerta, pegajosa, desagradable, difícil de limpiar. Después, los huevos, uno a uno, reventando contra la superficie, dejando manchas que se escurrían lentamente, sin ruido fuerte, sin llamar la atención, pero imposible de ignorar al amanecer. Sacó un marcador y escribió directamente sobre la puerta. «No te metas donde no te importa». Luego pegó la nota. «Deja de provocar lo que no puedes controlar». Se quedó mirando lo que había hecho, más calmado, pero no más inteligente.
El problema de las venganzas impulsivas es que nunca se quedan en una sola jugada. A la mañana siguiente, el edificio despertó otra vez en caos. 2 puertas marcadas, 2 versiones diferentes, y nadie entendiendo realmente qué estaba pasando, excepto yo. Lo que ellos no sabían es que aún faltaba alguien más por responder. El problema no es empezar una guerra, es creer que puedes controlarla. El edificio amaneció en silencio, pero no era calma, era tensión, de esas que se sienten en el aire, como si algo estuviera a punto de explotar. La puerta del 2F estaba peor que la de Diego el día anterior. Manchas secas, el olor aún presente, y ese mensaje, grande, directo, imposible de ignorar. Los vecinos ya no disimulaban, miraban, comentaban, inventaban. El chisme ya no era secreto, era público. Andrés no dijo nada en la mañana, ni gritó, ni buscó a Diego, y eso fue lo que más me llamó la atención, porque el silencio a veces es peor. Esa noche lo entendí. El pasillo estaba oscuro otra vez, pero esta vez había alguien más caminando en él. Andrés, tranquilo, demasiado tranquilo. Se detuvo frente a la puerta de Diego. 3B, miró alrededor. Silencio total. Y empezó. Primero, una capa gruesa de algo oscuro sobre la puerta, más denso, más difícil de limpiar. Después, los huevos, pero no lanzados, aplastados, dejando marcas más evidentes, más intencionales. Luego sacó spray y sin prisa escribió: infiel y cobarde. Se alejó un poco, observó, y como si no fuera suficiente, añadió otra línea más pequeña: todos saben lo que haces. No dejó nota, no hizo falta. Esto ya no era un mensaje privado, era una acusación pública. A la mañana siguiente, el edificio explotó, literalmente, vecinos grabando, puertas abiertas, voces por todos lados. Esto ya es demasiado. Van a llamar a la policía. Aquí alguien va a salir mal. Y en medio de todo, Diego, mirando su puerta, con la rabia ya fuera de control. ¡Fuiste tú!, gritó bajando las escaleras. Esta vez no hubo palabras calmadas, ni intentos de explicación. Yo no hice eso, respondió Andrés, saliendo de su apartamento. Claro que sí, míralo. ¿Y tú crees que yo voy a escribir eso en mi propia puerta también? Silencio. 1 segundo. 2. Porque por primera vez, Diego dudó. Ese fue el momento en que todo dejó de tener sentido, incluso para ellos. La discusión subió de tono, más fuerte que antes, más personal, y esta vez ya no eran solo ellos. La esposa del 2F salió, vecinos opinando, personas tomando lados, el edificio dividido y yo observando desde mi piso, en silencio, sin intervenir, pero por dentro, sabiendo la verdad. No era caos, era un plan funcionando perfectamente. Aunque había algo que no había previsto, algo que empezó a incomodarme, porque ya no era solo una venganza, era un problema, grande, real y creciendo. Y fue en ese momento, cuando entendí que ya no podía seguir en silencio. A veces decir la verdad no arregla las cosas, solo cambia a quien culpan. El pasillo estaba lleno, demasiada gente, demasiadas voces, demasiadas versiones, y ninguna era la correcta. Diego y Andrés seguían discutiendo, más fuerte que antes, más personal. Tú empezaste esto, gritó Diego. Yo no tengo nada que ver, respondió Andrés. Tú eres el problema aquí. Claro, ahora te haces la víctima. La tensión era insoportable. Vecinos mirando, algunos grabando, otros opinando sin saber nada, y yo ya no podía seguir mirando, porque aunque todo estaba saliendo como lo había planeado, algo no se sentía igual. Ya no era solo venganza, era caos real, y estaba creciendo. Di un paso al frente. Ya. Mi voz no fue fuerte, pero fue suficiente. Ambos se quedaron en silencio. Las miradas cambiaron. Ahora estaban sobre mí. Esto no tiene sentido, dije, respirando hondo. Nadie habló.
porque en el fondo todos querían una respuesta. Porque ninguno de ustedes empezó esto. Diego frunció el ceño. ¿De qué hablas? Lo miré, directo, sin miedo. Todo esto empezó por mí. Silencio. De esos que pesan. ¿Qué? Fui yo, continué, la que hizo lo de tu puerta. Su expresión cambió. Confusión, rabia, incredulidad. ¿Tú hiciste eso? Preguntó. Asentí. ¿Y la nota? También. El pasillo completo quedó en silencio. ¿Por qué? Su voz ya no era la misma. Y ahí lo dije, sin adornos, sin suavizarlo. ¿Por qué me engañaste? Una vez, 2 veces, 3 veces. Y la última vez, no solo fue conmigo, miré a Andrés y luego a Laura. Fue aquí, en el edificio. El ambiente cambió por completo, porque ahora la historia tenía sentido, pero también nuevos problemas. Diego dio un paso hacia mí. ¿Y tú crees que eso justifica esto? Lo miré. Tranquila. No. Entonces, ¿qué haces? Respiré. Y por primera vez dije la verdad completa, cerrando algo que tú nunca respetaste. Nadie habló, pero las miradas ya no eran las mismas. Ahora no era invisible. Ahora era el centro. Pensé que decir la verdad iba a terminar todo, pero solo fue el inicio de algo peor. ¿Sabes qué? Dijo Diego con una risa amarga. Esto no se queda así. Andrés tampoco dijo nada, pero su expresión decía lo mismo. Y ahí entendí algo. Claro, frío, peligroso. Ahora ya no era entre ellos, era contra mí. Esa noche volví a mi apartamento, en silencio, pero con una sensación extraña en el pecho, como si algo estuviera por pasar, y tenía razón, porque al día siguiente decidieron responder. Lo que ellos no sabían es que ya no había nada que pudieran hacerme. Creyeron que iban a vengarse, pero no sabían que ya era demasiado tarde. Esa noche dormí tranquila, por primera vez en mucho tiempo, sin ansiedad, sin dudas, sin él. Sabía que algo iba a pasar, lo sentía, pero también sabía algo más importante. Ya no estaba donde ellos creían. A la mañana siguiente, el edificio volvió a despertar con ruido, pero esta vez no era confusión, era intención. Diego no habló con Andrés, ni lo buscó, ni intentó arreglar nada, porque Andrés también estaba molesto con él, por lo de su esposa, así que esta vez Diego estaba solo, y eso lo hizo más impulsivo, más peligroso. El pasillo estaba vacío, silencioso, y ahí, frente a lo que él pensaba que era mi apartamento, empezó, primero, las manchas, espesas, desagradables, imposibles de ignorar. Después, los huevos, uno tras otro, reventando contra la puerta, cubriéndola por completo, sin cuidado, sin pensar, solo rabia, y al final, el grafiti, grande, marcando la puerta con fuerza. La que juega sucio, paga sucio. Se alejó, respirando pesado, mirando lo que había hecho, como si eso fuera suficiente, como si eso lo hiciera sentir mejor. Pero no. El problema de actuar con rabia es que nunca piensas en las consecuencias, porque lo que Diego no sabía era que yo ya no vivía ahí. Me había mudado el día anterior, sin decir nada, sin dejar rastro. Ese apartamento ya no era mío. Minutos después, la puerta se abrió, y no era yo. Era un hombre, serio, uniformado, un policía. Diego se quedó paralizado, porque en ese momento todo cambió. Lo que para él era una venganza se convirtió en un problema real. ¿Tú hiciste esto?, preguntó el policía mirando la puerta y luego a él. Diego no respondió, no pudo. A veces el karma no necesita tiempo, solo necesita el momento perfecto. Desde lejos, yo observaba, ya fuera de ese edificio, ya fuera de todo eso, libre, tranquila, y por primera vez, sin sentir nada por él, mi teléfono vibró, un mensaje de Diego. ¿Fuiste tú? Lo miré, sonreí, y esta vez ni siquiera respondí. No fui la víctima, fui la lección que nunca olvidó.